no se han dado cuenta cuáles son nuestras responsabilidades como siervo de Dios. Y hoy te vamos a presentar mínimo 5 responsabilidades que todos como siervo de Dios tenemos que cumplir delante de Dios. Primera responsabilidad: que vivamos conforme a la palabra de Dios y que exhortemos también a otros para que ellos también lo hagan. Vivir la palabra de Dios es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros nos responsabilicemos. En primera de Tesalonicenses 5:14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Que les hablemos de una responsabilidad, que no estén de ociosos, que Dios nos puso en el camino correcto, en el camino verdadero, para trabajar, para servicio. Dios no nos llamó para estar sentados, Dios no nos llamó para estar en las comodidades, enclimados, encerrado en 4 paredes. Dios nos mandó para servicio, para trabajo. El Señor, mire, cuando llamó a los discípulos, a sus apóstoles, les dijo: vengan, a Pedro y a Juan y a los demás que andaban pescando ahí, vengan, yo os haré que seáis pescadores de hombres. Mire, el Señor nos está llamando para trabajo, para servicio. Y el llamado, mire, es para enviarnos también al campo. Dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. El Señor quiere que vayamos a transmitir su palabra, a hablar de su palabra a la gente que no le conoce. Ese es el objetivo del llamado de Dios por el cual nos tiene en su camino, nos ha revelado su palabra, el programa de salvación. Que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Hay gente que tiene ánimo, pero no el suficiente. Hay que alentarlo para que tenga el suficiente ánimo, que esté fortalecido, que esté lleno del poder, de la presencia de Dios en su espíritu interiormente. Que sostengáis a los débiles. Mire, esa persona que le falta fortaleza, que se siente débil, decaído, entristecido o casi enfermo. El Señor quiere que sostengamos a los débiles, que oremos por ellos, que estemos constantemente hablándoles, compartiéndoles también la palabra de Dios, las promesas que Dios nos ha dado. Que no se nos decaiga, que no se nos desanime, que no se nos quede atrás, sino al contrario, vaya a la par, todos de la mano con el Señor Jesucristo. Que seáis pacientes con todos. El Señor quiere que seamos pacientes, que mostremos la vida cristiana, el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida, en nuestro corazón. Toda persona impaciente que muestra su carácter feo, horrible, que no tiene un buen trato con la gente, que no es sociable. La gente no ve ese cambio en el cristiano, en la persona. Dios quiere vernos a todos renovados, cambiados, transformados, pero que lo mostremos al mundo, a la gente que en verdad no conoce de Dios. Tenemos que ser pacientes con todos. El mundo ya está cansado de ver gente impaciente. Por eso el Señor quiere que nosotros seamos pacientes. Y ser pacientes es no sacar el coraje, el odio. El Señor quiere que seamos mansos y humildes de corazón. Que sepamos tratar los problemas y siempre centrados en Dios, en las cosas de Dios, que no se altere tu carácter, que no se altere tu temperamento y resultes blasfemando, echando maldiciones y te agarres al tú por tú con las personas. La gente no va a ver ese cambio que hay en ti.
Dice, no, este no es cristiano, este es un pagano, es un mundano igual que yo. Y él casi se quería agarrar a golpes conmigo. No, dice el Señor que seáis pacientes con todos. El Señor quiere que vivamos su palabra. Dijo el Señor, si alguno te pide que vayas con él una milla, ve con él. Digo, no una, ve 2 con él. Si alguno te pide algo, no se lo rehuses. Al que te hiera la mejilla, dice, ponle también la otra. El Señor nos está mostrando cómo debemos ser con la gente. Porque eso gana. Dice, que seáis pacientes para con todos. Qué hermoso que podamos ser responsables con vivir la palabra de Dios y exhortar a todo cristiano que va llegando de nuevo, que comienzan las cosas de Dios, para que también viva la palabra de Dios, que también lo haga. Esa es la función del pueblo cristiano. Ser responsables viviendo conforme a la palabra de Dios y exhortar a otros para que también lo haga. Segunda responsabilidad, que nos dediquemos a salvar almas para Cristo, almas de la muerte. Porque hay una muerte eterna cuando la gente no busca del Señor Jesucristo, cuando la gente le rechaza al Señor Jesucristo, cuando la gente es incrédula a Dios y a la palabra de Dios, le espera la muerte. Todo aquel que rechaza al Señor Jesucristo aquí en vida, en este mundo, ya no hay salvación. No hay otra salvación, hay única salvación. La salvación es Cristo. La condenación es aquel que lo rechaza, que le da la espalda. Dice, mucha gente no viene a la luz para que sus obras no sean redarguidas, o sea, conocidas. Pero aquel dice que busca de Dios, viene a la luz para que sus obras sean redarguidas y que lo que está haciendo lo está haciendo ahora para Dios. Por eso es que la gente se aleja, porque oculta su pecado. El adúltero no quiere que se entere la esposa y menos la iglesia. Pero mire, Dios lo sabe. Y le hablamos de Dios y como que rehúsa aceptar las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque oculta su pecado. Pero aquel que rechaza a Dios y no viene a la luz para que sus obras no sean redarguidas, le espera la condenación, el lago de fuego ardiendo, la muerte segunda, no la muerte física, la muerte segunda, que es del alma. Toda persona que no reconoce su pecado, que encubre su pecado, dice, no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Tenemos que ser responsables como cristianos, dedicarnos a salvar almas de la muerte. Santiago 1, 19, 20 dice, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno de vosotros lo hace volver, sepa que el que lo haga volver al pecador del error de su mal camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mire, qué hermoso hacer ese trabajo. Irle a hablar a una persona que cayó de nuevo en el pecado, y sacarlo, se ha extraviado de la verdad. Antes estaba en los caminos de Dios, pero cayó en la mentira de nuevo, en el pecado. Sí, dice, sepa que el que lo haga volver del error de su mal camino, salvará un alma de la muerte eterna. Hermano, si has estado en las cosas de Dios y te has desalentado, algo te has desalentado en los caminos de Dios, te has regresado al mal camino, cometiste pecado, volviste al pecado de nuevo, yo te recomiendo, salte de ese pecado, regresa a los caminos de Dios, porque ese camino es camino de muerte y perdición. Ese camino es un camino, dice la Escritura, al final es camino de muerte, camino de perdición. Regresa al camino que es Cristo. Él no quiere tu destrucción, Él quiere tu salvación. Dice el Señor, yo no quiero que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento delante de Dios.
La tercera responsabilidad, restaurar al caído. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y también caigas en pecado. Esa es la responsabilidad número 3 que Dios quiere que realicemos: restaurar al caído. No le demos una patada al caído, no lo critiquemos, no nos burlemos de él, no le neguemos la ayuda. Restauremos al caído. Extendámosles también la mano, así como el Señor nos la extendió a nosotros. Dice que Él nos sacó del muladar, ahí del estiércol que estaba regado en el muladar. Ahí nos sacó el Señor, esa basura, de esa inmundicia. Dice que Él nos sacó del lodo cenagoso. Él metió en su mano ahí, nos sacó y nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos también. Restaurar al caído. No nos avergoncemos. Tiene trabajo hacerlo, pero vale la pena. Es restaurar un alma de la muerte. Tenemos que buscar al caído para hablarle del amor de Cristo. Decirle: Dios te ama, regresa de nuevo, por ahí hay peligro. Tenemos que hablarle al caído, extenderle la mano, ayudarlo a salir de esa inmundicia, de esa basura. La cuarta responsabilidad que Dios quiere que hagamos: ser practicantes de la fe y la santidad. Santiago 2:17 dice: la religión pura y sin mancha, sin mácula, delante de Dios es esta. Dice: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Y a veces practicamos una religión, pero quizás no sea una religión pura, porque no practicamos lo que el Señor quiere. Visitar a los huérfanos. Y visitarlos no significa solamente irlos a ver, sino llevarle algo a esos huérfanos. Hay que presentarle que tenemos un Padre celestial que se ha esmerado por nosotros, que Él quiere que regresemos a Él, que busquemos la senda antigua, que en la casa del Padre muchas moradas hay para vosotros, que allí no nos va a faltar nada. Pero tenemos que buscar al huérfano, a la viuda en sus tribulaciones, apiadarnos de la viuda, ir a hablarle la palabra de Dios, llevarle una ayuda, extenderle la mano. ¿Cuántas viudas hay necesitadas en este momento de coronavirus que estamos pasando? ¿Y cuánto nos estamos preocupando verdaderamente por practicar la fe y la santidad? Tenemos que buscar practicar esa fe. Mire, la fe no solamente es fe a Dios, también dice: la fe sin obras es muerta. Una vez que hemos recibido al Señor Jesucristo por la fe, hemos creído en Él, ahora hay que demostrar con nuestra fe que hemos creído en el Señor Jesucristo. Hay que apiadarnos del huérfano, de la viuda, llevarle una ayuda, extenderle la mano. Dijo el Señor: si alguno da un vaso de agua a mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Mire, pero ¿qué será si le llevamos un pollo? ¿Qué será si le llevamos unos tamales? ¿Qué será si le llevamos un plato de comida? Mayor recompensa. Si el Señor recompensa por un vaso de agua, ¿qué será por un pollo, por unos tamales? Mayor recompensa. Tenemos que ser responsables con la palabra de Dios, pero también
Dice el Señor que la religión pura y sin mácula delante de Dios, practicar la fe y la santidad. Mire, si esa religión donde tú estás no te ha ayudado a cambiar, no te ha quitado los vicios del cigarro, del alcohol, de la droga, no te ha quitado las malas palabras, no ha dejado la prostitución, no ha dejado la fornicación, el adulterio, el chisme, la crítica. Quiero decirte algo sinceramente, esa religión que tú estás profesando no te sirve. Dijo el Señor que si la religión no te ayuda a cambiar, en vano estás profesando esa religión, en vano estás poniendo tu fe en esa religión. Para cambiar se requiere al Señor Jesucristo. Dice el Señor Jesucristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas y todo esto es de Dios. Tenemos que guardarnos sin mancha en este mundo, o sea, buscar la santificación delante de Dios. Decirle, Señor, santifícame mi forma de hablar, santifica mi forma de pensar, santifica mi forma de hacer las cosas, mi carácter, Señor, mis pensamientos, mis malos pensamientos. ¿Por qué quitarle al vecino la mujer o el hombre? ¿Por qué? ¿Por qué irse a burlar de un matrimonio? Mire, quitándole la mujer o teniendo relaciones con esa mujer que no es tuya. Eso es faltarle al prójimo. Dijo el Señor, amar a tu prójimo como a ti mismo. No hay que criticarlo, no hay que robarlo, no hay que robarle la mujer, la esposa, no hay que envidiarlo. Tenemos que cambiar todas las cosas malas. Y para cambiar solamente es el Señor Jesucristo. Él nos ayuda a cambiar. La religión no te cambia. La religión a veces sigue siendo la misma persona. El Señor nos dice aquí, la religión pura y sin mácula delante de Dios es visitar los huérfanos, las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha, o sea, limpiecito, purificado, santificado, mire, guardarse sin mancha de este mundo. Dice el Señor, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que buscar la paz, no ser agresivos, no hay que ser prepotentes, no hay que ser falsos, peleoneros. Seguir la paz con todos, con Dios, contigo mismo, con tu esposa, con tus hijos, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo. Seguir la paz con todos. Y la santidad, buscar la santidad. Dice, sin la cual nadie verá al Señor. Yo quiero terminar diciéndote que después de estas 5 responsabilidades, que todos como siervos del Dios Altísimo, en primer lugar, nos dediquemos a vivir la palabra de Dios. Y que no nos olvidemos de los demás a exhortarles también a que también la vivan. Número 2, dediquémosles más tiempo a salvar almas de la muerte, porque el Señor nos lo va a demandar a todos. Tercera cosa, restauremos lo más pronto posible a los caídos. Extendámosle la mano, preocupémonos por ellos. Número 4, seamos cada día benignos, perdonándonos unos a otros, como Dios nos perdonó también a nosotros. Ver con buenos ojos a las personas, a los grupos, eso es ser benignos, perdonándonos unos a otros. Dice, porque si no lo hacemos, el Señor no lo hará con nosotros. Él no te va a perdonar si no perdonamos también a las personas. Seamos benignos con ellos y perdonadores, perdonándonos unos a los otros, como también Dios nos perdonó a todos en Cristo el Señor. No le neguemos el perdón a nadie, porque si no lo hacemos, Dios no lo va a hacer con nosotros. Por último, sigamos practicando la fe y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Yo soy su servidor y amigo Jesús Medina Galaviz, pastor evangelista. Me despido de todos ustedes deseándoles todo lo mejor y que el Señor me los bendiga a todos, hoy y siempre.
Hasta la próxima.